Es imposible sufrir sin hacer que alguien pague por ello. Cada queja ya contiene venganza. Buenas amigos, ¿qué tal están? ¿Cómo estáis todos? Feliz año nuevo, mi gente. Hoy el año, espero que a todo el mundo le haya entrado el año con todo, bien duro. Sobre todo a aquellos que les gustan que le entre duro. Con educación, siempre iniciando este podcast completamente serio. Totalmente serio. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un manga, bueno, increíble, ¿no? De uno, yo creo que, sí, de los mayores mangas, podría decirse, de esta época. A lo mejor estoy exagerando, no sé si sería así, señor Elian, pero yo creo que este es uno de los más interesantes mangas que ha salido ahora. De los grandes de la época y quizás estamos hablando de los grandes de todos los tiempos, ¿sabes? No quiero como pecar de exagerado, pero yo creo que esta es una obra que en unos años, cuando ya termine, se dimensionará lo que fue, ¿sabes? Sí, totalmente. En cualquier caso, para quien no lo sepa, hoy vamos a tratar de Vinland Saga, ¿no? La saga de Vinlandia sería la traducción. Yo creo más correcta al español. En cualquier caso, super manga, un manga increíble. Y bueno, a mí me ha encantado, señor Elian, pero yo creo que primero lo correcto es escuchar su opinión sobre este manga, su opinión breve. Yo creo que este manga es un manga que trata muy bien los temas a los que va. Es un manga con una historia que desde un inicio te va impactando, pues, para no dar spoiler, te va impactando con cosas bastante fuertes. Tú empiezas viendo este manga y tú piensas que la cuestión va por un sitio, piensas que vas a ver un manga de simple acción, una locura de esta de las que la gente está acostumbrada, pero al final te vas dando cuenta de que tiene sus matices y algo totalmente diferente, una historia con una profundidad interesante, que no carece de defectos, pero que sus virtudes le pasan por encima, y es una obra de la que nos puede dar mucho de qué hablar en el día de hoy, y vaya que lo va a hacer. Sí, desde luego. Este va a ser probablemente uno de los podcasts más largos y que, bueno, no he avisado a la gente, pero hoy vamos a tratar solamente una parte del manga. O sea, este va a ser un podcast largo y solo vamos a tratar el prólogo y quizás una partecita más además del prólogo. Pero en general, que la gente se va preparando porque hay mucha tela que cortar, se dice aquí en España se suele decir esto. Y nada, yo voy a dar mi opinión. De entrada voy a prevenir a la gente. Yo no vengo, como dice Jesucristo en la Biblia, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer guerra. Eso, con lo que quiero decir que va a haber críticas de este manga, pero va a haber críticas porque este manga me parece que juega en grandes ligas. Este manga juega en las ligas de Berserk, este manga juega en las ligas de Vagabond, este manga, como ya dije, es uno de los grandes mangas de la historia, así lo dejo. Y por ello, yo creo que se merece que uno se meta en profundidad, vea sus defectos y sus logros, y oye, y los diga, porque es que una cosa que yo veo, por lo menos en el mundo hispano, sobre este manga, es que todos son alabanzas, todos son cosas, todos son cariños que yo también le voy a dar mucho, pero también quiero darle un poquito de palos porque tiene donde también agarrarlo, o sea, tiene sus defectos, que yo creo que tampoco son defectos que condenen ni mucho menos a la obra, pero que, oye, es como, a ver si se puede hacer. Claro, están ahí, se tienen que mencionar, ¿sabes? Yo creo que no hay obra que carezca de errores. Claro. Y yo creo que las obras con las que tú omites errores son obras que tú sabes que son malas, ¿sabes? Son obras que tú sabes que esto se le puede pasar y tal. Pero con Vinland Saga es importante resaltar los errores precisamente por el calibre de obra de la que estamos hablando. Claro que sí. Yo digo, oye, si se puede hacer crítica de Cervantes y se puede hacer crítica de Shakespeare y se puede hacer crítica de Homero, pues de Vinland Saga obviamente se puede hacer crítica también, ¿sabes? Se puede hacer crítica de cualquier cosa. Entonces yo prevengo esto para que la gente no piense que es una con intención de hacer hate o que mis críticas son... Yo intentaré, eso sí, obviamente, apegarme a lo más objetivo, porque si me yo por los sentimientos creo que la obra es perfecta, ¿sabes? Por lo que me ha dejado de placer leerlo.
pero si me apego al objetivo, a las cosas que yo veo más o menos buenas y malas, pues coño, tiene sus defectillos que hay que puntualizar. Lo que sí que de entrada digo que el autor tiene un pulso narrativo, una capacidad para desarrollar personajes increíbles, ¿no? Se desvía a veces de la historia principal, pero se desvía de tal manera que sigues interesadísimo Es muy coral, ¿sabes? Es una historia muy coral, porque aunque Thorfinn sea el protagonista, yo creo que hay veces que ni siquiera se siente como el protagonista, ¿sabes? Y no es algo que te choque, o sea, de hecho hay momentos en los que tú sientes que Thorfinn podría no estar en la obra y tú la disfrutarías igual, ¿sabes? Al menos en esta etapa. En esta primera parte, en lo que se llama el arco del prólogo, yo creo que él no es para nada el protagonista. O sea, así lo dejo. No me parece para nada el protagonista. Creo que es una visión incluso acertada. Es una visión incluso acertada. Porque es que, de hecho, hay gente que en esta parte, no digo que Thorfinn sea un mal protagonista, ojo con lo que digo, porque yo creo que Thorfinn es de los mejores protagonistas que hay que cuando tú avances con el manga lo verás, que es uno de los mejores protagonistas que puede tener una obra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siento que hay gente que infla un poco en esta parte a Thorfinn solo porque es el protagonista, ¿sabes? De uno lo meten ahí. Yo creo que es un personaje que en esta etapa tiene su complejidad, en esta etapa tiene su importancia y tiene una parte importantísima de su desarrollo, pero creo que aquí el que se roba el show es Askeland, pero por escándalo, me parece. Bueno, de eso vamos a ir hablando. Y bueno, para aquellos perdidos que no sepan más o menos, que se quieran meter a este podcast, a escucharlo sin haber visto la obra, yo se lo desaconsejo, la verdad. Vayan y léalo. Pero nosotros, hombre, vamos a intentar controlar los spoilers en el sentido de ir soltando spoilers pues, progresivamente. Pero eso sí, esto para hacer un análisis a profundidad va a haber que soltarlo sí o sí. O sea que, amigos, vayan, vean la obra, por favor, esto es de verdad. Y ya luego, si quieren, revisen el podcast. Pero, digo, merece mucho la pena. Este manga va, aparte del tema, ¿no?, principal de la historia, sobre una cultura que yo creo que hoy día se ha puesto muy popular, ¿no? O sea, hubo, si mal no recuerdo, a finales del siglo XIX, hubo un repunte, ¿no?, de popularidad de los vikingos y de historias de los vikingos y todo esto. Y luego hubo un tiempo en que más o menos pues venían productos así sobre vikingos, películas y tal, pero hace como 20 años o así comenzó de nuevo un repunte, ¿no?, de esta popularidad del mundo vikingo. Hoy día hay vikingo fans por todos lados, ¿no? Interesante además que sea en esta época de cancelación de cultura y de todo, y de malinterpretar la historia para adaptarla a la visión presente, porque, a ver, los vikingos principalmente eran, ya vamos a entrar en eso, pero lo que es vikingo, la palabra vikingo quiere decir básicamente ladrón del mar, ¿sabes? Sí, es que básicamente es que el término de los vikingos nace de ese tipo de acciones, ¿sabes? Claro. O sea, me hace un poco de gracia porque los vikingos sí se pusieron muy de moda en esta época, aunque queda un poco mal decir moda en este término, pero sí se ha puesto muy de moda y se ha puesto de moda mal, porque que se puso de moda mal, en el sentido de que la gente no busca como comprender el porqué de las cosas, sino simplemente que lo condenan, ¿sabes? Claro, sí, no, es interesante, pero bueno, para ir por orden, ¿no? De qué eran precisamente los vikingos. Hay que diferenciar una cosa, porque vikingo no era el pueblo. Vikingo era, vamos a decir, un tipo de actividad que de hecho la palabra vikingo viene de visinga, que quiere decir ladrón del mar. Y bueno, eran básicamente piratas, lo que se entiende por vikingo. Era como escuchaba un hispanista muy irónico que me hizo risa. Era gente que le gustaba llevar amor y paz por todo su paso. Pero esa era a los puñetazos, claro. Sí. O como decía otro por ahí, que ese me mató de la risa, les encantaba violar vacas y matar doncellas. YouTube, considéranos que somos un canal pequeño, no nos haga daño. No nos haga daño, por favor. No, pero
En fin, vikingo, lo que se dice de vikingos era esta actividad. Luego estaba el pueblo, y el pueblo eran los nórdicos. Eso hay que diferenciarlo. Los nórdicos eran una cosa, los vikingos eran otra. Los nórdicos vienen de lo que se llama la península escandinava, ¿no? de Escandinavia, que está conformada por Finlandia, Suecia y Noruega. Posteriormente también se unirían, ¿no? A vamos a decir, grupo, porque es que tampoco se puede decir que eran reinos, ¿no? Los vikingos tenían vamos a decir, una estructura política tribal en su mayoría, salvo en Suecia, que sí había un reinado, pero por ejemplo en Noruega y Finlandia lo que había era un conjunto de tribus que se unían o que tenían, por ejemplo, un rey que era un rey electo, pero que realmente no se le puede decir que tuviesen al menos en principio, que tuviesen como una unidad política general. Lo que sí que es verdad que los vikingos como pueblo, como cultura, se fue luego extendiendo, ¿no? Se fue extendiendo al Rus de Kiev, que es lo que entendemos ahora por Rusia. En aquella época era lo que sería Constantinopla, todo lo que es el imperio, bueno, sí. Luego también se añadió Islandia, luego también se añadió, o sea, digo que se extendieron, ¿no? A esa zona, se extendió también Inglaterra, hubo casi 200 años de reinado vikingo nórdico en Inglaterra, luego el norte de Francia también, el norte de Francia que es la actual Normandía. Y luego, por ejemplo, Venecia, mucha gente no sabe, pero hubo un reinado de vikingo en Venecia también. O sea, esta gente era muy aventurera. De hecho, esta gente yo creo que eran más que navegantes, porque la gente mucho también ¿no? Los entiende como navegantes. Sí, eran muy buenos navegantes, tenían muchas distintas, ¿cómo se diría? Barcos incluso, ¿no? No era solamente que tuvieran un modelo, sino que tenían varios modelos para cada cosa, pero eran sobre todo, esta gente eran navegantes de río, que ahí es donde está la cuestión, ¿no? El quid de la cuestión. Estos tenían una construcción de barcos que eran perfectos para navegar por río. ¿Qué pasa? Que los pueblos, sobre todo los pueblos de aquella época, se juntaban alrededor del río, porque alrededor del río es que tú tienes para hacer tierra de cultivo, donde está el agua para beber y todo esto. Claro. Para prosperar, básicamente. O sea, era claro, para prosperar los campos y la cuestión, que era lo más importante como para la época. Entonces, dos tipos con esa cuestión rompieron, ¿sabes? Claro. Si tienes ahí una construcción de barco y una técnica para navegar que es súper práctica, súper pragmática, y bueno, y te dedicas a robar, pues es que no hay más, o sea, ¿no? Los tipos es que ladrones profesionales, o sea, ladrones, de verdad que los tipos, la gente los tendrá como unos bárbaros, como lo que sea, sí. Pero estos tipos en lo que hacían eran unos genios, o sea, no, eran unos genios. Para la época estos tipos eran unos animales, unas bestias, en cuanto a lo que es el intelecto de lo que viene a ser este tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Decir una cosa, que esta gente no tenían, por ejemplo, las técnicas de navegación suyas no eran, o sea, ya digo, construyendo barcos eran unos genios, pero luego no tenían, por ejemplo, astrolabio, no tenían nada de eso, no, eran más o menos, se guiaban por las estrellas y tenían una piedra también que les permitía ver la luz solar cuando hacía mucha neblina, porque también se guiaban por las mañanas, digamos, por los días con el sol, con la luz del sol. O sea, esta gente era básicamente a base de instinto y de ingenio que dominaron los ríos y parte de los mares. Entonces, es muy interesante, muy interesante. Lo que sí que también hay que hablar de los nórdicos es que no solamente eran ladrones y violavacas, también eran gente mercante, ¿no? Que también vendían mercancías y tal. ¿Qué pasa? Esta gente, vamos a decir, en la temporada de verano, primavera, comienzos de otoño, pues se dedicaba a la ganadería en algunas zonas, al pastoreo, a todo esto. Y bueno, eran campesinos, vamos a decirlo así, en verano y en primavera y comienzos de otoño. Pero en invierno, cuando la cosa era dura y no había pan, esta gente lo que se dedicaba, decía, bueno, no hay nada, hay que salir a buscar el pan, ¿sabes?
Entonces se dedicaban a robar. Bueno, a robar y como dije, y también a hacer mercadeo, que no solamente eran gente de esto que se dedicaba al robo. Estos eran pero tan, ¿cómo decir?, productivos, tan prácticos, haciendo su negocio, sobre todo el de robo, que los pueblos cristianos con los que comenzaron a contactar, ¿no?, que se toparon con esta plaga, comenzaron a pagarles para que no les robaran. lo más mafia que puede haber. Comenzaban a no sé si sabían. Y a veces le robaban igual. Sí, le robaban igual. Estos tipos iban a Venezuela. No, cuidado. Era como, mira, mi hermano, yo te voy a ofrecer 2 opciones. ¿Tú quieres pagarme para que yo no te mate y te robe todo lo que tienes? ¿O puedes elegir pagarme y que yo te robe igual? Sí. Básicamente eran las 2 opciones. No había una opción en la que no te terminaras jodido. Claro. No, y además te voy a decir una cosa, que lo grande también de estos cabroncetes, que es que, claro, estamos hablando de una época en la que ya el cristianismo estaba súper extendido y que más o menos, pues, vale, entre cristianos sí había guerra y conflicto, pero había más o menos unas cosas que no se tocaban. Entonces, por ejemplo, tú ibas a una iglesia, tú conquistabas la zona y si tú eras cristiano, tú no ibas a agarrar y arrasar la iglesia también, las respetaba, entre cristianos se respetaba eso. Pero esto, como eran paganos y no querían esas vainas, se robaban la iglesia, quemaban todo. O sea, bueno, a mí ¿qué más me da robado, ¿no? Una puñetera iglesia y la destrozaban. Ahora bien, hay que entender estas cosas. No es que los vikingos fueran peor que cualquier otro pueblo de su época, sino que eran, o sea, igual de crueles y cabrones que cualquier otro pueblo. O sea, era lo mismo. Claro. Hay que ponerlo en contexto, ¿sabes? Claro. O sea, es que lo importante es ponerlo en contexto. Estamos hablando de una época en la que la humanidad era mucho más cruel, ¿sabes? Mucho más cruel. Estamos hablando de una época en la que básicamente, o sea, a día de hoy no se puede entender porque es que estamos muy lejos de lo que era eso, ¿sabes? Claro, yo no creo que la humanidad antes sea más cruel que la de ahora. Yo creo que la circunstancia mucho más. Claro. Yo creo que lo mostraba mucho más por temas de que se necesitaba mucho más para la supervivencia, ¿sabes? Yo creo que en sí, el ser humano nunca va a dejar de ser cruel porque es una cuestión innata, pero en el momento, al ser una cuestión de necesidades, ya se mostraba mucho más sin tapujos ni nada, ¿sabes? Claro. Entonces ya te digo, estos tipos, pues, contra cristianos que más o menos tenían la misma cultura, la misma visión del mundo y tal, pues los arrasaban, los reventaban, porque es como, bueno, yo qué sé, en mi barrio, pues no se roban las señoras mayores, pero viene un cabrón de otro barrio que es el triple de violento y ya no te digo las señoras mayores, sino todo, ¿no? Roban a cualquiera. Pues esa era más o menos la cuestión. Claro, los cristianos en el primer momento que se encontraron con los vikingos eran unos tontitos ingenuos. O sea, les llegaron a dar tan duro, de verdad, y esto lo voy a contar un poquito más adelante, que la gente comenzó a creer que el fin de los tiempos iba a llegar, ¿sabes? Porque, o sea, de que había ya el apocalipsis venía ya, porque... Es que imagínate, es como que tú seas un tipo que jamás salió de su casa y de repente la primera vez que sales es al barrio más peligroso de tu país. Claro. Entonces esa es la cuestión, que esto es más o menos también una cuestión cíclica que viene pasando, porque también pasó con los germanos, con los sajones, o sea, hoy día pasa con los países del sureste, ¿no? Estas cosas siempre van pasando y es interesante, ¿no? Pasando a otras cosas, ¿no? De la cultura y las costumbres vikingas, que eran súper interesantes. Una de las cuestiones que tenían también, ¿no?, era la cuestión del papel de la mujer, que yo creo que hoy día se está haciendo un poco de mito, ¿no?, en respecto a eso, porque, vale, hay solamente dos ejemplos de mujeres guerreras en la cultura vikinga, y ya pareciera, ¿no?, en la cultura nórdica, y ya pareciera que todas las mujeres podían ir a la guerra y no sé qué, y es una gran tontería. O sea, que una mujer supiera pelear y fuera guerrera, una o dos, no quiere decir que toda la cultura veía con buenos ojos eso.
De hecho, lo cierto es que el papel de la mujer en el mundo vikingo era el de la cuidadora de la casa, el de la dueña de la casa, que era un trabajo bien duro, que no era ninguna tontería tampoco en aquella época, sobre todo cuando tu marido se iba a reventar pueblos alrededor del río, pues alguien tenía que quedar allí, y obviamente pues las mujeres se encargaban de la administración, de los esclavos, del cultivo. Todo eso son trabajos durísimos, ¿sabes? No sé, hoy día pues vemos el trabajo del hogar como casi algo despreciable, pero ponte tú en el medievo a administrar una granja, ¿sabes? No es se cosa... pone como algo degradante, o sea, se pone como algo degradante, cuando es que ni a día de hoy es una cuestión mala, ni en ese entonces lo era. De hecho, en ese entonces estamos hablando de que la mujer era una cuestión muy importante, porque es que se habla de las amas de casa como si fueran simplemente las tipas que están ahí limpiando y esperando que el tipo llegue, pero en realidad no era así. O sea, básicamente las mujeres no iban a la guerra, no porque fueran seres incapaces o yo no sé qué, sino que las mujeres no iban a la guerra porque perder a las mujeres era perder casi todo, ¿sabes? Las que podían, las que procreaban son las mujeres, las que atienden todo en el sitio donde no están ya casi los hombres porque están en guerra, son las mujeres, las que mantienen el orden son las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente lo ve como algo degradante, pero en realidad la mujer era una base muy importante de la sociedad en ese momento. Pero en ese momento y siempre, amigo, también es que, a ver, a mí me molesta un poquito la visión que solemos tener no, es que la mujer siempre ha sido un cero a la izquierda. Nunca ha sido un cero a la izquierda la mujer. Que tuviéramos roles muy predeterminados, que hoy día por las condiciones materiales son más flexibles, es una cosa. ¿Sabes? Que eso era así, pero que, a ver, es totalmente falso que la mujer estuviese totalmente subyugada al hombre. Hombre, en algunos casos sí, pero no es verdad como que fuera absolutamente, ¿sabes? ¿Cómo te puedo decir? Si tú tienes, por ejemplo, un hombre y una mujer, ¿vale? El hombre se va a guerrear en lo que se refiere a la cultura nórdica. Coño, pues... ¿quién va a cuidar de la granja? ¿Quién va a cuidar de los viejos que no pueden? Todo eso, pues al final... de los niños, que al final estamos hablando niños, de que... del futuro, es el futuro. Veces, sí, porque es que muchas veces estos tipos se iban por mucho tiempo, ¿sabes? Se iban por mucho tiempo y cuando volvían, el niño ya era un adulto prácticamente, o sea, porque estamos hablando de que estos tipos, o sea, evidentemente yo puedo escuchar y tal, que no hay como mucho registro de lo que eran los niños de la época y tal, porque es algo muy difícil. Pero es que al final ponte tú a imaginarte que en ese contexto los niños evidentemente tenían que madurar mucho más rápido. Claro. ¿Y quiénes eran responsables de eso? Las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que en tema de derechos y tal, sí es verdad que sí se ha avanzado mucho con el tema de las mujeres, lo que no significa que antes de eso las mujeres fueran irrelevantes. Las mujeres tenían un papel muy importante. Claro. Lo que pasa es que hoy en día se vende como algo degradante, lo cual no era así, ¿sabes? Claro. Yo te digo que al final, pues eso, tenemos un poco el sesgo, ¿no? De nuestra época que nos hace creer cosas que, bueno, que no eran tan así, otras que sí, que son muy duras, ¿sabes? Tampoco hay que poner de color de rosa en las culturas antiguas, pero lo que no se puede hacer es ser injusto, ¿no? Y hacer una visión. Lo que a mí también me molesta un poco también la visión que idealizada, ¿no? del papel de la mujer en el mundo vikingo. No, las mujeres, había 2 o 3 mujeres guerreras, eso sí, que podían guerrear y que tenían sentido, porque si tú te quedas sola en la granja, amigo, pues te puede venir a ti también una invasión. Eso pasaba, por ejemplo, en ciertos pueblos japoneses, ¿no? Haciendo un poco la comparación, donde cuando el emperador o el jefe militar exigía que se alistaran los hombres, pues las mujeres tenían que saber por mínimo usar la lanza para si las venían al pueblo, invadirle el pueblo, lo que sea, tenían que saber defenderse, porque si no... Sí, es que yo tengo entendido, o sea, ya tú me corregirás, porque yo no soy como un experto tampoco en el tema, ni estoy tan informado. Tengo entendido que las mujeres no era algo anormal que supieran como pelear y batallar, ¿sabes? El tema es que jamás iba a llevarte a las mujeres a las guerras, porque no tenía sentido quedarte sin mujeres. Es que, como te dije ahorita, perder a las mujeres era perder todo el futuro. Claro. Había uno que otro pueblo en aquella época, no sé, pensando en los pictos y todo esto, que, por ejemplo, sí las mujeres tenían más participación en guerra y tal, pero ¿qué pasa? Que venía un conflicto súper cabrón y los exterminaban a todos y chao. Se acabó lo que se daba, se acabó el pueblo.
Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, era más fácil o mejor la división de labores pues mira, mejor quédate tú en la granja, cuida a los niños y si van a matar a alguien, que sea a mí, que quieras que no, por ejemplo, y esto va a sonar un poco biologicista, pero un hombre puede inseminar a 100 mujeres en un día. Una mujer solamente puede tener un hijo al año, ¿sabes? Entonces, quieras que no, es más difícil que se te mueren 100 hombres de 200 habitantes en un pueblo que si se te mueren 100 mujeres. Si se te mueren 100 mujeres, se acabó lo que sea, se acabó todo. Es que es eso, o sea, yo no quiero ser redundante, pero es que el tema del futuro, si ahora es importante el futuro, imagínate en aquel entonces que eran épocas de conflictos recurrentes, ¿sabes? Al final es una cuestión de lógica pura, ¿sabes? Lógica pura. Claro. Y ya te digo, hoy pues hay esta visión así, que es muy bonita, todo lo que tú quieras, pero que es muy real. El símbolo de las mujeres en la época vikinga eran las llaves de la casa. Y bueno, y nada, para también mencionar un poco que es interesante, pero bueno, antes de saltar a otro tema, decir que está muy bien documentado el manga, porque en el manga se ve todo esto. Se ve incluso la parte cabrona de las violinizaciones de los vikingos, porque eso eran muy fanáticos, eso hay que decirlo, a secuestrar y a violinizar mujeres de otros pueblos y a esclavizar. Eso... Sí, es que yo creo que algo para elogiar en este manga es que por más de que no es una cuestión súper fiel, evidentemente, porque es que el autor le da su tono, pero sí tiene muchas cosas, o sea, en cuanto a lo que es el tema de precisión de ciertas cosas, está muy bien tratado. Eso sí, te lo digo, que está muy bien tratado. Sí, yo creo que a mí lo que me encantó de este manga, y con referente al tema histórico de la cultura, es que no la romantiza. Quizás yo vería un poquito que sí siento como que a lo mejor exagera un poquito pero un poquitito nada más en lo que es la crueldad vikinga, pues ya te digo, no es que los vikingos fueran especialmente crueles, es que todos los pueblos tenían que ser un poco la visión de hoy, ¿sabes? Le da un poco la visión de hoy. Creo que no de una forma que choque, pero sí creo que podría haberle dado... No lo digo como una crítica, sino como una mínima observación, porque como tú dices, no es algo súper llamativo, pero creo que le podría haber dado un poco más el tono de la época de oye, estos tipos no son los únicos bárbaros que hay en el mundo. Claro. Eran bárbaros para los cristianos porque no eran cristianos, pero tampoco es que los cristianos fuéramos, ¿no? Nuestros ancestros fueran tampoco muy vamos a decir, civilizados como entendemos hoy día, ¿sabes? Entonces, basta buscar 5 minutos para notar que no es así, ¿sabes? Claro, entonces eso, pero también porque eran las necesidades, eso ya lo dijiste, las necesidades de la época. Entonces, a mí lo que me gusta es que más allá de la romantización, porque yo creo que otros productos sí han romantizado demasiado el mundo vikingo, ¿no? Entre ellos la serie Vikings, que a mí me encanta esa serie, pero hay muchas cosas ahí que te dice, oye, que lo pone demasiado bonito. Este autor pues se quita ese velo y pone, mira, los vikingos se dedicaban, no, por ejemplo, no muestra la parte del mercadeo, que hubiese estado bueno, por eso digo que a lo mejor se lo pone demasiado de bárbaro, pero sí eran aventureros, sí eran mercaderos, pero ahí hago una pequeña observación, que un poco más adelante sí se ve un tanto de eso, ¿sabes? Sí se ve un tanto de eso. Bueno, pues en el primer arco por lo menos no aparece tanto esa parte. Pero, por ejemplo, lo que sí también eran piratas, colegas. O sea, y ya te digo, la palabra vikingo per se era ladrón del mar. O sea, esa es la traducción literal, ladrón del mar. Creo que viene además de un dialecto antiguo del inglés. Y bueno, sobre la cosmovisión de los nórdicos, pues yo creo que también habría que tratarlo, porque en este manga yo creo que se trata muy bien esto, pero desde el punto de vista documentado y no tanto, o sea, me voy a explicar. Se muestra, ¿no? Por ejemplo, se muestra que sí, que ellos eran gente que creía en dioses nórdicos hermanos, pero como que siento que, y ya voy entrando, ¿no? Con el manga un poquito cada vez más, que el autor no
comprende del todo el mundo, la cosmovisión. No sé si se me entiende. Es como si yo digo el Buda, ¿no? Y te describo la definición de budismo y todo esto, la que está en las RAE. Pero realmente, ¿yo qué carajo sé del budismo? Muy poco, ¿sabes? Salvo cosas que desde la misma visión mía. Salvo si yo hago una buena investigación y profundizo en los temas y todo esto, pues sí. Pero yo creo que el autor se quedó más bien con lo superficial en algunos puntos. Aunque él haya analizado y estudiado libros, no se metió del todo. Entonces, esa es una cosa que ya criticaré más adelante, pero siento eso. Porque él, por ejemplo, pone a los vikingos como si fueran básicamente amantes de la guerra, incluso desde un punto de vista religioso. Y no eran que eran amantes de la guerra. Yo creo que ahí sí falla un poco, ¿sabes? Falla un poco porque el tema, con el tema del Valhalla, por ejemplo, creo que toma una visión creo que toma la visión más popular y no tanto la real, que era como un tanto más profunda y humana en realidad. Sí. Que yo creo que el Valhalla es algo mucho más interesante de lo que se plantea aquí en el anime y tal. Sí. Es que es muy interesante. Mira, te voy a poner ahí en contexto del tema de esta contraposición de la visión cristiana, budista y la visión de la religión nórdica, porque bueno, uno le dice mito nórdico, pero para ellos era la religión nórdica, no el mito. El mito es para nosotros. La cuestión es que hasta cierto punto se puede decir que ellos tenían una visión animista, entre comillas, del mundo, ¿no? En que cada elemento de la naturaleza venía a ser un dios, ¿no? Y sobre todo, o sea, yo no me voy a meter aquí a hablar de Odín, ni en específico, porque eso yo creo que lo puede buscar cualquier oyente en un libro o escucharse un podcast sobre los mitos nórdicos y le van a sacar mucha productividad. Yo voy a intentar aquí resumir y meterme en lo esencial, porque es que realmente si no, duramos aquí 5 siglos y haciendo este podcast. Yo me voy a meter en lo más esencial. Entonces, en lo esencial, esta gente pues veía la naturaleza no como se diría, como una visión de esto de que, por ejemplo, el viento era el soplo de Dios. No. Dios era el viento, Dios era la tierra, Dios era el volcán o el monte o lo que sea. Entonces, eso para empezar. Lo segundo es que en el mundo de la cosmovisión vikinga había una división entre las fuerzas creadoras y las fuerzas destructivas. Ninguna, y esto hay que entenderlo, esto viene de base para que la gente lo entienda. Las fuerzas destructivas no eran malas. Las fuerzas de la creación tampoco es que fueran buenas. No había esa división en el sentido ético, sino que ambas fuerzas eran parte de la dinámica que permitía que la vida existiera, ¿no? Que existiera el mundo, ¿no? Si una se pasaba, pues la otra, digamos que tenía que contraponerse. Entonces, las fuerzas creadoras y las fuerzas destructivas del mundo tenían un conflicto externo que era el que posibilitaba la existencia misma. Incluso hay que entender algo, porque mucha gente habla de Ragnarok como el fin del tiempo. Los vikingos no concebían el tiempo con un final como lo entendemos los cristianos, que tenemos, por ejemplo, el Apocalipsis, que es el fin de todos los tiempos, y ya a partir de ahí pues es el gobierno de Dios y ya no hay nada más. No. En el caso de la visión vikinga, en la cosmovisión vikinga, eran ciclos que se daban. Entonces, lo increíble, ¿no? Lo interesante era que en esta cosmovisión, las fuerzas creadoras, el conflicto entre fuerzas creadoras y fuerzas destructivas iba purificando cada ciclo y da un paso a un ciclo mejor, ¿no? Entonces, después del Valhalla, que es de Ragnarok, perdón, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa que es el fin de los tiempos, pero no lo es, sino que es el fin de un ciclo y comienzo de otro. Venía un ciclo mejor, y en ese ciclo mejor pues habría otros dioses, otras cosas, pero la cuestión es que iba pasando así, de un ciclo a otro.
y entonces el ciclo iba mejorando, iba mejorando. Entonces, es una cosa interesante porque era como la visión de que el conflicto entre la destrucción y la creación, ¿no? Entre las cosas que entendemos como caos y orden, iba, bueno, más que caos y orden, porque eso yo creo que ahí ya se metería una visión orientalista, porque dentro de la creación también hay desorden, ¿no? Hay, por ejemplo, los haces, hay unos haces que son fuerzas creadoras, pero que son fuerzas violentas, y otros haces es el nombre que tiene el nombre de los dioses. Luego dentro de los haces había fuerzas creadoras que eran ordenadoras, y dentro de los gigantes pues había destructores y ordenadores. Bueno, no había ordenadores, pero la mayoría eran destructores. Este conflicto eterno iba purificando, mejorando cada ciclo. Y eso era una cuestión sin fin, no había un límite, ¿no? Si quieren, pues le puedo dar incluso un ejemplo que podríamos, para que se entienda mejor, ¿no? Digamos que el mundo en el que vivimos nosotros, pues en el mundo real ha habido una constante guerras, ¿no? Las guerras siempre han existido, y lo más probable y lamentable es que siempre van a existir. O sea, no, de eso no hay que caerse a paja, ¿no? Imagino que tú estarás conmigo de acuerdo ahí, Elian. Sí, de hecho, o sea, yo creo que incluso en el manga hay partes muy importantes que te resaltan eso, ¿sabes? Claro, pues mira, ¿qué pasa? Que el hecho de que haya habido guerras, pues también ha dado paso a que haya un progreso en la historia humana. O sea, va a sonar feo para la mentalidad del occidental de hoy día, pero es que realmente si vamos a entender, bueno, pues que el que haya habido guerra, el que haya habido conquistas, eso también ha dado paso a que el mundo haya avances. O sea, la destrucción del mundo le da, vamos a decir, le da posibilidad a que se cree algo mejor, ¿no? Este conflicto entre la creación y la destrucción. Obviamente, como digo, si hay un desbalance, pues todo se va a la verga al final, ¿no? Pero es interesante. Incluso un dios que está muy popular hoy en día por el mundo de Marvel, que mucha gente conocerá, que es el dios Loki. No es el dios, por ejemplo, de las bromas, como todo el mundo piensa, sino es el dios travieso, el dios oscuro. Es un dios que está con los haces, con los dioses creadores, porque es un dios necesario, que incluso a veces ayuda, pero suele ser un cabrón, que será incluso la semilla de Ragnarok, ¿no? Porque él, por ejemplo, será, digamos, el que en cierta medida produzca, haga que explote el Ragnarok, pero que es necesario para que el mundo avance. Si no hay esa oscuridad, esa pequeña oscuridad, si no hay ese cabroncete que hace maldades, que jode, que conspira contra los dioses, contra el bien, por ponerlo así, aunque ya digo, la cosmovisión nórdica no había ni bien ni mal, pues no se podría dar el mundo, no podrían los dioses de la creación seguir avanzando y mejorando. Ya digo, es una visión muy compleja, es muy compleja. ¿No? Es una cuestión es muy simbólica, o sea, es muy simbólica, porque aunque para ellos era una cuestión de religión, o sea, me parece que al existir lo que es el mundo de hoy y tal, creo que se puede tomar como algo muy simbólico entre lo que es el mundo de hoy. Y o sea, también te digo en cuanto al tema que está un poco relacionado y tal, es un diálogo del manga, que no voy a decir el momento en el que sucede para no dar un spoiler, pero es de un personaje de Torkel, que es un loco en el manga, es un loco, pero suelta un diálogo de mucho valor, que es un hecho en el que en un momento le dice a Thorfinn que a donde sea que tú vayas, si van entre 5 personas, hay una que busca el conflicto, vas a tener guerra. O sea, es inevitable. Al final el conflicto entre los seres humanos es inevitable, porque es que siempre van a haber unos intereses por encima de otros, y siempre va a existir esa tensión y ese conflicto, esa búsqueda del conflicto por parte del ser humano, porque al final somos eso, ¿sabes? Claro. Al final es imposible un mundo sin conflicto, un mundo sin fricción, ¿sabes? Claro, pero es que ese conflicto y esa fricción, sobre todo, y ya digo, así lo veían los vikingos, y yo creo que los nórdicos, perdón, y yo creo que es una visión, la verdad, muy realista del mundo.
ese conflicto es que es al final el que permite que haya avance y el que permite que haya un progreso en la humanidad. Pues tú imagínate. No, y es que muchas veces, el conflicto es el inicio de la paz. Otras muchas veces, evidentemente, claro. No. Otras muchas tenemos evidencia de tanto de las veces que fue como en las veces en las que no fue. Pero muchas veces el conflicto es la puerta hacia la paz. Puede que suene como más romántico de lo que es, como que romantizo la guerra, pero no es que sea así, sino que es una cuestión que pasa. A veces claro. El fuerte es el que puede imponer la paz. Claro, claro que sí. Y es que es así realmente. Tú piensas, por ejemplo, en las primeras que decidieron, mira, este pueblo me va a pertenecer ahora. Vale. Antes de eso, pues seguramente había un grupo de gente que estaba desplegada por ahí, que estaban todos malnutridos, que estaban todos, la ley del más cabrón aquí, se robaban unos a los otros, y vino este tipo, ¿no? Este líder, y dijo, mira, vamos a reunirnos y vamos a conquistar a aquel cabrón que tiene el mejor ganado y el mejor cultivo. Y oye, pasó algo horrible, se masacraron unos a otros, pero al final la unión de esas tierras con estas personas que sobrevivieron, el grupo que haya sobrevivido, fue el que dio el avance o que permitió que otras generaciones de humanos vinieran, en donde se civilizaron. Entonces, todo ese conflicto, todo ese progreso, y es lo que a mí me encanta de la visión de la mitología nórdica, es una cuestión que permite que se vaya purificando, que cada ciclo vaya mejorando, que cada ciclo, no digamos la purificación del mundo en el sentido de que al final son ciclos que se van dando y va viniendo algo nuevo, muchas veces mejor, otras veces yo creo que no siempre tiene que ser por qué ser mejor, pero bueno, ahí está la cuestión. Era su visión, al final me parece una visión, como tú dices, realista, ¿sabes? Una visión en la que se acepta el conflicto. Por eso es que muchas veces en la historia, cuando tú repasas la historia, puede que los vikingos se vean mucho más bárbaros que el resto, en parte por cómo se transmite la historia, porque ya eso es algo que tocaremos en un momento, o en parte cómo se transmite la historia, pero es que en realidad estamos hablando de unas personas que son muy complejas, no que eran simplemente unos bárbaros, sino que para ellos el bien y el mal era algo muy distinto que para los otros, ¿sabes? Claro, que para ellos ya de entrada, por ejemplo, la destrucción no implicaba algo malo, sino que era parte de la naturaleza. Y es que, ¿verdad? Si tú ves una montaña que tiembla y destroza un pueblo, pues, amigo, es la naturaleza, o sea, no es nada malo ni nada bueno. Y bueno, esa es por la parte de los vikingos. En lo que se trata de la cosmovisión cristiana, que no me voy a meter obviamente a profundidad, porque yo creo que más o menos todos tenemos una idea general, pero sí diferenciarlo un poco con la visión budista, ¿no? Y sintoísta del mundo, que yo creo que mucha gente lo confunde, porque por ejemplo el cristianismo, sobre todo de aquella época, estaba muy marcado por lo que se entendía con el desprendimiento, ¿no? El desprendimiento, el sentido de que uno se desprendía pero era un desprendimiento para darse al otro, ¿no? Por amor al otro. Yo creo que en el manga hay un problema, sobre todo yo tengo un problema con el cura que habla sobre lo que es el amor, y él niega, por ejemplo, que haya amor entre hermanos y tal, y eso es la visión más anticristiana que puede haber. Porque me chocó. Eso sí, de verdad te lo digo, que esa parte del manga a mí me gusta en cuanto a lo que es el desarrollo del personaje de Canute y tal, pero me choca en cuanto a lo que es esa visión, porque creo que no pega, porque al final, ¿qué es lo que te dice el cristianismo? Es que el otro es igual que tú y que el otro lo tienes que amar como tú te amas, ¿sabes? Claro. Entonces creo que es una visión que me deja un poco frío, porque es que no pega tanto con lo que es el cristianismo que uno conoce en realidad, ¿sabes? Claro, porque ya te digo, en el cristianismo sí hay desprendimiento, pero es un desprendimiento para darte al otro como amor, y eso es porque, y esta es una de las ideas base del cristianismo, es que el cristianismo entiende que el mundo que tenemos hoy día es un reflejo imperfecto, eso sí, de lo que es Dios y lo divino y lo celestial. Entonces, en este mundo hay amor porque Dios es todo amor. Yo creo que en parte si tiene el discurso, te digo que no es totalmente chocante, o sea, te digo que tiene sus partes de
por ejemplo, en cuanto a resaltar el amor en lo que es el mismo mundo que Dios que te está entregando, y también en cuanto a lo que la vida terrenal está muy lejos de serlo, el puro amor en sí, ya que el cristiano vive toda su vida pensando que siempre va a ir a un sitio mejor. Y ya eso yo creo que esa parte no me choca tanto, porque es cierto que es un tanto real, pero en cuanto a lo de negar el amor entre las personas, ya eso sí me chocó mucho, ¿sabes? Creo que es la parte del discurso que me choca mucho. Es que lo que te estoy diciendo, en esa visión de que niega el amor entre las personas en el manga, estamos hablando de un predicador, de un cura que aparece en la historia, al principio de la historia. Bueno, estamos hablando de este tipo que aparece, este cura que aparece en el manga, que se llama Asteland, más o menos, si mal no recuerdo. En cualquier caso, él propone esta idea que a mí me resuena más como un orientalismo, como una idea del sintoísmo, más que la idea de un propiamente cristiano, porque ya te digo, en el cristianismo, y esto más allá de lo que sea de verdad o no el cristianismo, estoy diciendo las ideas fundamentales y analizándolo como lo más objetivo posible. El cristianismo, la idea fundamental, por lo menos el dogma, es que en este mundo hay amor porque hay amor en Dios, ¿no? Entonces, claro, hay amor en el sentido de apego sentimental y emocional, que es lo que se entiende en el mundo occidental como amor. Entonces, cuando este cura, este Asteland, me niega eso, digo, no, es que tú no puedes ser, o sea, tú no puedes ser un monje cristiano en esa época. No, es que si estuviera hablándome, si me lo estuviera enfocando de otra forma, ¿sabes? Como por ejemplo, este mundo de ahora es un mundo sin amor porque vive en conflicto y tal, quizás te lo podría pasar un poco más, aunque no tenga tampoco una base sólida, pero es que estamos hablando de que él niega el amor de Ragnar hacia Canute, ¿sabes? Que es una cuestión que yo creo que es casi debatible, es irrebatible, porque es que Canute veía a Ragnar como su verdadero padre, en realidad, y al contrario lo mismo, lo veía como su verdadero hijo. O el amor entre los hermanos y compañerismo, que eso es lo más, o sea, esa es la idea más anticristiana que alguien me pueda proponer. ¿Qué pasa? Que esta idea sí está pegada a la creencia budista sintoísta, que es la de que el amor realmente es casi el no ser, el nirvana. Yo creo que ahí en ese caso las influencias del autor, la influencia religiosa del autor han tenido más que ver que con lo que él haya aprendido sobre la cultura cristiana en sí. Porque es que el nirvana, que es el no ser, dice que hay que buscar el desapego de este mundo terrenal, porque es un mundo de sufrimiento. Entonces el desapego, o sea, estoy hablando muy generalmente, yo tampoco puedo profundizar en las ideas budistas porque son muy complejas, ¿sabes? Y yo tampoco sea ningún experto en el tema, pero vamos a ver, más o menos por lo que yo sé del budismo, en el budismo sí se trata esta idea del desapego absoluto, en el que incluso la muerte, ¿no? es parte, ¿no? de amor absoluto, porque es la desaparición del no ser, del ser, ¿no? El no ser es el nirvana, la iluminación, cuando ya uno no tiene ningún deseo, sino que es parte absolutamente del todo y ya no hay individualidad casi. Entonces, eso está en la cosmovisión budista. Es la cosmovisión sintoísta también, pero no la cosmovisión cristiana en absoluto. A mí este señor creo que en esa parte le faltó un poquito investigar. Creo que se quedó más con su idea. A lo mejor, sí, no sé si habrá un cristianismo que tenga esa como visión en Japón o algo así, pero yo lo que siento es eso, ¿sabes? Que creo que se quedó un poco más con alguna visión japonesa de lo que es el cristianismo y no con el cristianismo como tal, ¿sabes? Que me decepciona un poco por su parte, porque en el resto del manga, con el resto de cosas, como que sí está mucho mejor fundamentado todo, pero este punto específico aquí creo que quedó muy a deber. Claro. Que, oye, hay visiones muy variadas del cristianismo, pero lo que yo te puedo decir es que en el cristianismo el amor de carne y hueso, ¿no? Por los seres carne y hueso existe, ¿no? Es que si estuviéramos hablando de otra cuestión más debatible, yo te diría perfecto que lo haya puesto con la visión que él quisiera. Pero es que al final creo que en esta parte
falla porque, y esto Sí. te lo digo, que yo esto ni siquiera recordaba que fuera como un defecto porque la primera vez no lo noté, pero viéndolo otra vez, como que sí me chocó Sí. esa parte, porque es que al final el amor es lo que es, hermano, y el amor es una base del cristianismo y tanto el amor por el prójimo como el amor propio, ¿sabes? Claro. Al final. Claro, pero es que sí, está hasta en los hasta en los mandamientos, en los 10 mandamientos, amarás y respetarás a tus padres, tío, es que eso no es, ahí no es tu tía. O sea, esto quiero decir, no es una cosa de que sea buena o mala, o mejor o peor, no. Yo, independientemente de eso, deshagámonos aquí del criterio de lo bueno, malo, peor, todo eso, estamos hablando del análisis de lo piedra fundamental del cristianismo. No, y que aquí lo que estamos es también comparándolo un poco con lo que es la realidad, ¿sabes? Porque es que en el manga, te digo, en el manga es una cuestión que funciona increíble. O sea, es una cuestión que en la misma profundidad del manga funciona perfecto, lo que es esa visión del amor. De hecho, si tú me quitas de ahí al cura y me pones otro personaje, te diría que es una cosa sin defecto en lo que es el choque de visiones ahí y tal. Pero es que al ser un cura, hermano, me hace que me choque mucho más, porque una persona que debería saber que el amor en sí del cristianismo es una cosa súper clara, súper clara. Es que para un cura, y sobre todo aquella época, lo que dice no tiene ningún sentido. O sea, no, es que esto lo está diciendo una persona. O sea, yo soy una persona que tiene a Vinland Saga como su manga favorito, ¿eh? O sea, Vinland Saga es mi manga favorito. Y por escándalo, ¿sabes? El segundo ni siquiera le toca los talones, ni siquiera le llega a los talones. Pero cuando hay un defecto hay que decirlo, ¿sabes? Al final es lo que es. Este es un defecto gordo que yo sí veo, que es el de que, no sé si lo mencioné, y si lo mencioné lo vuelvo a repetir, que es que yo creo que el autor se documentó, hizo una maravilla de ¿cómo decir? Documentación, arqueología, incluso de ideas, de todo, pero como que no ha adherido, ¿no?, a sí mismo esas ideas. O sea, no las ha comprendido en profundidad, cosa que es comprensible porque, a ver, es algo muy difícil, es muy difícil. Sí, es que al final estamos hablando de que el mundo es una cuestión demasiado distinta, claro, para él y para nosotros, ¿sabes? O sea, por eso es que a mí no me choca en general leyendo el manga ni viendo el anime. O sea, me choca en el punto de que sé que no es la visión real, pero al final no me choca porque sigue teniendo muchísima calidad, ¿sabes? La calidad al final es absurda, o sea, la calidad al final es absurda, es una cuestión que escapa de toda lógica lo bueno que es, pero es que al final, si lo ves desde el punto de vista realista, simplemente hay cosas que están mal porque no las asimila del todo como propias, porque no son propias, al final simplemente es eso, o sea, es un choque de formas de ver las cosas, al final. Claro, pues entonces esta parte, pues ya vamos a repasar un poco también más adelante el tema de los problemas y los puntos fuertes del manga, pero ya adelantando esa parte ahí, yo creo que es un poco eso. Y a lo mejor alguien puede alegar, no, pero es que no todos los autores, es imposible que un autor llegue a comprender una cultura así, se desprenda, sobre todo estás pidiendo a lo mejor demasiado manga. Ya yo dije que yo iba a criticar este manga porque me parece que juega en muy grandes ligas. Entonces yo estas cosas las tengo que criticar porque es que hay autores, por ejemplo, como Berserk, como el autor de Berserk, como el autor de Vagabond, que sí se logran desprender de su visión actual y te meten en la cultura y en las ideas de aquella época y tú te lo crees. Aquí, esa parte yo creo que no, por lo menos en lo que se refiere a la cosmovisión. No, y al final sí, el resto de cosas creo que podemos decir que evidentemente sí las interiorizó bastante bien y las plasmó de forma perfecta, pues yo creo que eso es importante destacarlo. Claro. Porque al final eso es lo que le da la calidad a su manga, pues, y a su historia, que hay muchas cosas que si te pones desde un punto de vista, o sea, adecuado, ves que el tipo de verdad interiorizó muchas cosas y hizo una historia propia a través de eso, ¿sabes? El tema es que, bueno, hay otras que simplemente no pudo, pues, al final no le estamos criticando que no pudiera, sino que hay que tocar esos detalles, pues, porque es importante. Claro. Yo digo, más adelante voy a mencionar otros puntos, pero ya de entrada ese sí yo cuando lo leí que salió ese diálogo, incluso porque es un diálogo largo que se menciona, el que estoy mencionando, a mí me sacó y dije, tío, aquí es incomprensible, o sea, no
no, la cosmovisión ahí cristiana mal, y otras partes también de la cosmovisión vikinga fatal, porque es que estás poniendo como que estos adoran la destrucción y no es así, ¿sabes? También. Pero bueno, eso ya lo voy a mencionar más adelante. Lo que sí quiero mencionar que toca de manera totalmente verídica con temas históricos, que la verdad me encanta esta parte. Sí, me confieso súper fan porque, o sea, se ve que este tipo ha investigado los mínimos detalles. Es la conquista de Inglaterra, que por parte de los daneses, que es impresionante. Yo creo que para mí es donde realmente comienza la historia, porque vamos a ver la parte de Thorfinn y su padre, ¿vale? Interesa, es muy interesante porque establece el conflicto, pero lo sabroso, lo bueno es todos los datitos, y además que lo hacen en pequeño cuadrito de texto, ¿no? Va poniendo año tal, no sé qué, Inglaterra, joder, y está increíble. Es hermoso, ¿sabes? Es hermoso, porque es que al final ahí se nota muchísimo todo el trabajo que lleva detrás. Por eso es que te digo que es que al final tiene su defecto de cuestiones que al final no asimila, pero esto en cuanto a lo que es la fidelidad con ciertas cosas, yo creo que el tipo es un 10, ¿sabes? El tipo es... Sí. Es un 10 totalmente. Y bueno, yo voy a mencionar en grandes bloques, porque si no, también esto daría para otro podcast, pero cómo fue el tema de la conquista de Inglaterra. Bueno, antes de que llegaran los vikingos, realmente Inglaterra, bueno, después de la salida de los romanos, ¿no? De la conquista de los sajones, de los anglos y de los justos, era una cantidad de reinos dispersados, eran como 7 reinos que realmente no tenían ninguna unidad. Uno de los reinos que más sobresalía, que vamos a decir que imponía más o menos su ley sobre los otros, era el reino de Vacces, y este fue de hecho el primer reino donde atracaron los vikingos, ¿no? Fue en sus costas donde comenzaron los vikingos con su conquista de Inglaterra. Hubo varios saqueos por parte de los vikingos desde 1793, más o menos. O sea, estamos hablando bastante antes del comienzo del manga, que el manga comienza en el año 900, no, en el año 990 y tanto, ¿no? Si mal no recuerdo, empieza la historia del manga. Y estos cabrones ya estaban jodiendo desde el 793 después de Cristo. Bueno, como ya dijimos, una de las mejores técnicas que tenían los vikingos eran que le decían a la gente de los reinos que están atacando: oye, si no quieres que pero en plan mafioso, ¿no? Si no quieres que te joda más, pues págame y me largo. lo que se llama un soborno en toda regla. Y claro, ahí los vikingos comenzaron a ganarse un poco la vida así. ¿Y qué pasa cuando tú pagas una primera vez, Elian? Explícame a ver. Cuando alguien te... Bueno, ahora, cuando te amenazan y tú pagas, básicamente estás diciendo que estás alquilando tu seguridad por una mensualidad, básicamente. Básicamente. Vas a tener que, o sea, es como pagar el wifi, pero de amenaza, ¿sabes? Claro, pues, y eso fue precisamente lo que pasó. Los vikingos establecieron un tributo, ¿no? Los obligaron a pagar un tributo a estos reinos que se llamó el Dane-Geld. Dane viene de danés y Geld es vocablo germánico que quiere decir dinero. Y claro, era un tributo, un pago a los daneses, que eran los vikingos principalmente los que venían a joder desde el Mar del Norte. Y bueno, en el 870, la mayor parte norte del Tames, el Tames es el río que corta Inglaterra, estaba básicamente poblado por vikingos. En el 878, un tal Alfredo, que era un rey sajón, expulsa a los vikingos de esa zona y mete fortificaciones ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, ya no me van a joder más. Y comenzó a meter fortificaciones por toda esa zona. ¿Qué pasa? Que eso no paró las invasiones para siempre, ¿no? Siguió la cuestión. En el 937 aparece un rey que incluso hoy día es ensalzado porque el tipo, con gran ingenio, en una batalla vence a los vikingos en Brunanburh, se llamaba esta batalla.
Y este rey que era de Betze se consolida a sí mismo como una especie de rey de Inglaterra. Todavía los reinos seguían siendo reinos independientes, pero digamos que a nivel de prestigio, este tipo consigue, ¿no? Ser como más o menos considerado como el rey verdadero, ¿no? Vamos a decir que era una especie de rey putativo, ¿no? Por poner la palabra ahí, ¿no? No era totalmente, pero sí, ¿no? Al final. Un poco sí, pero no. Vale. El nieto de este tal Athelstan, que se llama rey que vence a los vikingos en 937, el nieto, vamos a decir, por unas cuestiones de unas conspiraciones que pasaron, incluso de asesinato de otro rey que habían puesto antes, el nieto de Athelstan, que es Eteldedero, madre mía, qué nombre es esto. Etelderero. Los tipos eran peligrosos, pero lo más peligroso eran sus nombres, la verdad. Totalmente. Pues mira, este tenía el mejor sobrenombre que se le puede poner a una persona que en la historia, el indeciso. Segundo, el indeciso. Oye, pero no estaremos hablando de mi historia. Yo pensé que estábamos hablando de nórdicos. ¿Cuándo pasamos a mí? Pues al indeciso. Ya tú sabes, si a un rey le ponen ese nombre, es que su historia no termina bien. De hecho, capaz ese tipo jamás en su cara le dijeron el indeciso. No, obviamente que no. ¿Sabes? Hablando de todo, sabes que hubo un rey de estos escandinavos, ¿no? Uno de estos reyes nórdicos, que le pusieron el de cabellos bellos, el de bellos cabellos. Sí, de ese pude escuchar. Qué maravilla. ¿Te imaginas tú ser un rey y que venga alguien y te diga el de cabellos bellos? No, mi hermano, o sea, yo creo que ahí se desata una guerra. Por eso es que no se lo decían, pues se lo ponían a posteriori muchas veces. Sí, pero claro, que a tu padre le digan el rompecráneo, el conquistador, y a ti el de bellos cabellos. Claro. No, pero es que me hace una gracia tremenda. Yo sé que es ridículo lo que voy a decir, porque en realidad no tiene ningún tipo de sentido. Pero imagínate que, por ejemplo, que tú vas a atacar un sitio, ¿verdad? Llega como la noticia de los centinelas y vaina. Pero nos están atacando, y vaina, nos están atacando. ¿Quién es que viene ahí? No, el de los cabellos bellos. No, ¿qué vamos a defender aquí? Claro. Si eso se defiende solo. No, pero bueno, a lo mejor era publicidad engañosa, ¿no? Bajaban la guardia, y el tipo lo jodía como el Dibu Martínez. A lo mejor le ponían el amable y considerado con los conquistados y era tremendo cabrón. Y era tremendo hijo de puta, quién sabe, esas cosas en la historia suelen pasar. Bueno, pues a este señor, a este heredero segundo, el indeciso, le vino uno de estos vikingos que son de verdad bien cabrones, que estos sí se merecían, no digamos, por el que se ganaban los vikingos la fama de rapiña bien cabrona, que se llamaba Olaf Tryggvason. Este señor Olaf Tryggvason era una rapiña, pero dura. De aquí es que la gente, a partir de este tipo y de las ferrerías que hacía este tipo, fue que la gente comenzó a creer que ya venía el fin del mundo, porque decía, mira, ya peor de aquí, el infierno, ya el apocalipsis. Este era... O sea, te lanzaban la frase de Jesucristo de Señor, porque nos has abandonado. Claro. No, tú imagínate, aparte del impuesto del Danegeld, rapiñaba en las costas, jodía, le daban dinero y seguía jodiendo, y decía, no, es que me tienes que dar más y ya te dejo tranquilo, y le daba más y seguía jodiendo todavía más. No, como que de verdad que era un abusador, la verdad que sí, porque es que me haces a mí pagar mi mensualidad del wifi y encima no me arregla el servicio, sino que me dejan sin antena. Claro, y estamos diciendo que la tierra el reinado de Inglaterra se llamaba Betze, era de los más ricos, de los más ricos, pero es que claro, por muy de lo más rico que sea, lo estaban exprimiendo. Entonces, la gente ya estaba harta, ¿no? que de esto. Bueno, pues después a este Olaf Tryggvason,
se va a Noruega, ya se pierde su historia en Noruega, pues viene uno todavía peor. La gente creía que habían llegado a Guatemala y ahora a Guatepeor. ¿No? No hay que confiarse nunca en esta vida, siempre puede venir algo peor. Claro, pues el que vino peor, era uno que aparece en el manga que se llama Sven Barba de Horquilla, que era rey de Canuto, futuro Canuto el Grande. Bueno, y vamos a hablar del señor Canuto el Grande, porque ya te digo, si te pones un apodo como el Grande, es que algo hiciste en la historia. Este de verdad era el Grande, hay que decirlo. La verdad que el apodo le queda peor. Le queda bien, digo. Claro. A mí me gusta un poco como lo ponen, como lo pintan en el manga, aunque con sí, con sa, porque creo que hay cosas que se inventa el autor, pero me gusta ese sentido maquiavélico que tenía, porque el tipo lo que sí que tenía es que era un estratega y un político bien cabrón. Que de hecho eso en la época destaca mucho lo de ser un estratega, porque estamos hablando de una época en la que, vaya, que eso no sobraba, ¿sabes? No sobraba, digamos. No, había buenos estrategas, pero ser un político y porque mira, te estoy diciendo, este tipo fue rey de Dinamarca, rey de Noruega y el primer rey verdadero establecido de toda Inglaterra. O sea, tócate tú los cojones. Cuando comienza el Sacro Imperio Romano, este es el segundo hombre en poder, el tercero, perdón, porque el primero era el Papa, el segundo era el emperador del Sacro Imperio Romano y el tercero era él en poder en toda Europa. Así de duro era este tipo. O sea, este no era tontería, este era Messi, el Messi de su época. Messi. Para ponerlo todo en términos futbolísticos, como siempre. Este podcast tiene esa cuestión especial. Bueno, pues claro. Pues para que tú veas, mencionamos el Dero segundo, que al final tuvo que más o menos fugarse, ¿no? Por ahí, creo que se fue a Normandía, si mal no recuerdo. Bueno, al final que lo descabezan señor. Se muere de una enfermedad, si mal no recuerdo. Esto aparece además una enfermedad muy entre comillas. En el manga me gusta esa resolución, pues la verdad Lo enfermaron. Lo enfermaron, lo murieron, ¿no? Lo suicidaron. Lo suicidaron. ¿Y qué hace el señor Canuto? Muy ingenioso, agarra y se casa con la mujer del indeciso y se declara rey. El que no era indeciso era el rey Canut. Ese no era indeciso para nada. Claro. Entonces, al final este tipo, pues la verdad es que llega bien lejos, pero una cosa interesante, ya estamos hablando de un tipo que conquistó, o sea, él fue un conquistador. Y algo súper interesante de este Canuto el Grande es que en su época, los ingleses, el poblado de los sajones, los anglos, los justos que estaban por ahí, lo consideraron un gran rey porque mantuvo la paz. O sea, le dio paz porque es que es verdad, estaban acosados por guerras constantes, por invasiones, por incursiones vikingas, de robo. Este tipo dijo, no, todo esto se acabó, aquí, paz. Y esto tiene mucho que ver con la historia al final también de Canuto en el manga, porque cuando tiene su conversión a badass, el tipo dice, no, yo voy a traer la utopía al mundo y bueno, en cierta medida se puede decir que sí lo logra en la vida real, ¿no? El Canuto verdadero, Canuto el Grande. Aunque yo creo que se diferencia un poquito de lo que era vamos a decir, el personaje histórico. Pues hay una leyenda, una anécdota sobre él que establece, digamos, que no solamente fue un rey, vamos a decir, un conquistador o un rey muy bueno y político, sino también que era un sabio, ¿no? Era un tipo que era muy sabio y humilde. Y él, él se convierte al cristianismo cuando se casa con la mujer del Eteldero II, no como aparece en el manga, que yo creo que en el manga ya se establece que él es cristiano, ¿no? En esta él se convierte después de casarse con esta mujer. Pues hay una anécdota muy bonita que pasa con él,
que él tenía, como todos los reyes, ¿no? Como todos los hombres de poder, tenía muchísimos aduladores, ¿no? Todos ahí dándole la matraca, comiéndole el oído, ay, qué grande que eres, no sé qué maravilloso que eres y tal. Y le dijo a los aduladores, una vez los reunió, le dijo, vengan para acá, vamos a la playa. Se fue con todos sus aduladores a la playa y se pone en la orilla, ¿no? En la playa del mar. Y agarra y le dice al mar, detente, ¿no? Tiende su capa, ¿no? Su capa real, y le dice al mar, detente, ¿no? Y viene una ola, ¡fu! Y empuja su capa y moja toda su capa. Y eso era para demostrarle a sus aduladores que él no dejaba de ser un ser humano y que al final, o sea, él no era nada en comparación con Dios, ¿no? Era una cosa muy interesante que la verdad, esa anécdota, la más antigua por lo menos, porque luego hubo una interpretación más moderna que quería dar a entender como que él era un prepotente que quería incluso dictarle al mar que se detuviera, y no, es que el tipo, o por lo menos lo que se entendieron sus contemporáneos, que el tipo quería demostrar que la humildad, ¿no? Básicamente, que él no es nada. Y bueno, interesante, no sé qué te parece a ti esa anécdota pequeña del personaje histórico Canuto el Grande. Pues me parece una muy buena anécdota en cuanto a lo que es esa, o sea, yo creo que esa visión del hecho de yo no soy nada, o sea, del hecho de que ustedes piensan que soy mucho más grande de lo que soy, cuando en realidad el tipo, el apodo del grande por algo era, ¿sabes? Porque en verdad el tipo había acumulado una cantidad de poder brutal, pero es que en realidad el tipo, a pesar de eso, con esta pequeña anécdota, ya uno sabe que en la historia es muy difícil saber la certeza de ciertas cosas y la exactitud, pero si es tal y como llega de esta forma, me parece una cuestión brutal, ¿sabes? Sí, la verdad es que es súper interesante. Ya te digo que el tipo, mira, lo mínimo que se le puede decir es que fue gobernante de 3 naciones al mismo tiempo. O sea, probablemente de los más poderosos de la historia, por lo menos de tranquilo, la historia. ¿sabes? Claro, tranquilo, como si nada, poca cosa. Como si nada. Después de él, los vikingos, los daneses, gobernaron Inglaterra casi 200 años. De hecho, no sé si alguna vez has leído la historia de Hamlet, o lo has visto en películas, o yo qué sé. Bueno, al comienzo de Hamlet se dice la historia, algo podrido pasa en Dinamarca. ¿Por qué? Porque está hablando de reyes daneses, que los reyes daneses fueron los que gobernaron Inglaterra. Entonces, esa referencia para hacer el multiverso, para que la gente lo entienda, se hace referencia al legado, ¿no? de reyes que dejó este tipo durante 200 años. Estos reyes luego, vamos a decir, fueron aniquilados por otros vikingos que venían de Normandía, los normandos, que ya yo he dicho más atrás, ¿no? Que los vikingos se hicieron con el norte o sea, le dieron un ducado a los reyes de Francia, para que lo dejaran en paz también. Le agarraron unos vikingos, le dijeron, mira, te damos estas tierras, amigos, si nos defiendes otro vikingo. Y los vikingos de Francia dijeron, bueno, pues vale, y se quedaron ahí, montaron su ducado, y de ese ducado fueron y conquistaron la Inglaterra danesa, ¿no? Es interesante. Y a partir de ahí, los reyes normandos se impusieron, y bueno, durante un buen tiempo Inglaterra habló francés. O sea que interesante cuestión. Mira lo que son las cuestiones históricas. Digo, amigo, uno puede agarrar cualquier dato histórico, cualquier época, cualquier nación, y te vas a encontrar con un millón de cosas súper interesantes, ¿no? No sé qué te parece a ti, Elian, pero oye, ahí está la cuestión. Por lo menos ahí no quiero mencionar más cosas porque de cuestión histórica, pues yo además que soy un fanático de esta mierda, me alargo un montón, ¿sabes? No, y que lo que más me gusta del manga es que este manga precisamente ha hecho que mucha gente como que vaya a meterse en este tipo de historias, ¿sabes? Como a investigar más a fondo de lo que eran los vikingos y tal. Y al final van descubriendo las diferencias con el manga, pues, y las cuestiones como fueron en realidad. Porque a mí me gusta mucho en este manga separar lo que es la historia real de la ficción. Porque yo creo que la ficción funciona muy bien
Y ya luego hablaremos de eso de que hablamos hace un momento, de que muchas veces hace ver una visión de los vikingos que quizás no era tan así en cuanto a lo que es la guerra y tal, pero creo que es muy útil para su historia que sea de esta forma, y ya luego yo te diré por qué. De hecho lo anoté aquí para que no se me perdiera, pero te lo comento más adelante. Vale, muy bien. Hey amigo, no te vayas, esta es solo la primera parte. Busca la segunda y sigue disfrutando. Hasta luego, te esperamos. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K / Love con V. Y recuerden que pueden ver fragmentos de nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, Corre Forrest Corre. Muchas gracias y hasta pronto. Y recuerden que pueden ver fragmentos de nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, Corre Forrest Corre. Muchas gracias y hasta pronto.